Hola chicos, feliz semana. Esta semana vamos a continuar con la serie de autores que hemos estado revisando a lo largo del curso. Y esta semana pues nos toca realmente evaluar a uno de los autores que tal vez se va por un enfoque un poco más filosófico que científico. Es un capítulo tal vez un poco más complejo que lo que habíamos venido viendo. Vamos a revisar la psicología de los constructos personales de George Kelly. Entonces, imagino que si ya tuvieron la oportunidad de leer, revisaron durante, pues a lo largo del capítulo, ¿verdad? Cuanto a cómo George Kelly enfoca su teoría, es difícil realmente clasificarla en el contexto de que fuese, por ejemplo, de la corriente cognitiva, de una corriente puramente conductista como Skinner, que fuera una corriente existencial o puramente fenomenológica. No encaja exactamente en ninguno de estos subgrupos o clasificaciones de teorías de la personalidad. Realmente es más como una especie de metateoría, ¿verdad? Es un enfoque realmente bastante filosófico, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con una metateoría? Pues una metateoría es como, de cierta forma, es una teoría sobre teorías, ¿verdad? Entonces, sí es un enfoque bastante filosófico, ¿verdad? Y a veces los temas filosóficos son un poco más complejos de entender, pero lo vamos a ir viendo en cuanto a las cosas básicas, elementales, que es importante que ustedes conozcan, ¿ok? Entonces, según la teoría de los constructos personales de George Kelly, las personas son capaces de prever los hechos según los significados que atribuyen a dichos hechos, ¿ok? Entonces vamos a ir hablando un poquito en cuanto a ciertos conceptos, por ejemplo, el concepto de qué es para George Kelly un constructo y de cómo estos vienen a definir cómo experimentamos cada uno de nosotros la realidad, ya que de cierta forma lo que él plantea es que los seres humanos existimos en el mundo, pero nuestro comportamiento, nuestra conducta es moldeada por cómo interpretamos ese mundo, ¿ok? Todos vivimos en el mismo mundo, en la misma realidad, pero todos tenemos formas diferentes de percibir dicha realidad y eso es sumamente importante, ¿verdad? Y no solo tenemos formas diferentes de percibir la realidad, él plantea otro concepto muy importante del cual vamos a hablar más adelante, que es el alternativismo constructivo. Eso quiere decir que los seres humanos somos capaces de generar constructos alternativos, o sea, de cambiar nuestra forma de percibir la realidad en la que vivimos. Entonces, un poquito en cuanto a su biografía, llama mucho la atención que para lo elaborado y tal vez un poco como filosófico de Kelly, su pasado realmente es un pasado sencillo. Él nace en Kansas en 1905, imagínense, o sea, todo lo que ustedes piensan de Kansas, un pueblo pequeño en el medio de la nada. Y era el hijo de una maestra de escuela y de un ex pastor que eventualmente se había vuelto agricultor, ¿verdad? Entonces, imagínense la estimulación que puede recibir intelectual un niño en este contexto de crecer en un pueblo en el medio de la nada. Aparte de esto, tuvo una educación bastante irregular. Durante sus primeros años escolares asistía poco a clase. Habían cambios constantes, constantemente se le cambió de escuela, ¿verdad? Hasta que en el inicio de su adolescencia les enviado a un internado. Y pues aquí ya tiene tal vez un lugar un poco más estimulante intelectualmente y con más constancia, ¿verdad? En donde tenía que cumplir ya pues con ciertos lineamientos un poquito más estrictos. Posterior a graduarse ya del internado, él sí continúa con sus estudios universitarios. Siempre, tanto en el internado como más adelante en las universidades en donde él estudia, centros con un enfoque bastante religioso, ¿verdad? Que esto llama mucho la atención. Pues no todas las universidades tienen un énfasis religioso tan fuerte, donde él estudió, sí. E inicialmente lo que estudia es sociología educativa. Aparte de esto, pues él impartió muchos cursos más enfocados en otros aspectos, como por ejemplo oratoria y expresión oral.
integración social para migrantes, incluso en algún momento trabaja como un ingeniero aeronáutico, ¿verdad? O sea, cosas nada que ver con lo que viene siendo después la psicología, pero con un campo como muy, muy diverso en cuanto a las áreas en que él se desenvuelve. Luego se traslada en una temporada a Escocia y es en Escocia en donde él migra pues para estudiar pedagogía y posterior a esto pues ya se dedica él plenamente a la psicología. Él impartió, regresa, migra nuevamente a Estados Unidos posterior a sus estudios en Escocia y imparte clases y se dedicó ya pues un poquito más de lleno al proceso de psicoterapia en Kansas. Y de cierta forma las experiencias de vida que él tiene, su propia como construcción de la realidad, realmente viene a cambiar el curso de su vida, porque si nos damos cuenta es una persona que inicialmente no estaba encaminada a terminar siendo un psicoterapeuta con un énfasis en psicología, sino que son sus experiencias de vida y cómo él las va interpretando que le permiten realmente abrir esta puerta. Posterior ya a la Segunda Guerra Mundial, él tiene la oportunidad de dar clases en diferentes universidades, en diferentes regiones de Estados Unidos, incluso por momentos fue colega en estas universidades de otros autores muy importantes como Rotter, como Maslow, de los que vamos a hablar en las próximas semanas. Y en el año 1955 él publica su libro más importante, que es La psicología de los constructos personales, ¿verdad? Él pues en ese sentido también lleva una vida no tan caótica como otros, pero bastante inestable y de mucho cambio, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la perspectiva, y aquí lo pongo, perspectiva filosófica de Kelly, él plantea como dos postulados distintos, como que una parte que contrapesa a otra y que se complementan. Para él, la conducta del ser humano se basa en la realidad, sí, pero también se basa en nuestra percepción de la realidad, que son dos cosas distintas. Entonces, vemos los dos extremos, por ejemplo, el extremo puramente conductista de Skinner, en donde la realidad es lo único que importa y todos los procesos internos son totalmente descartados, versus un enfoque más como fenomenológico, en donde lo único que importa es nuestra percepción de la realidad y la realidad no es nada sin nuestra interpretación. Para él es ninguno de estos dos extremos. Para él, la realidad y nuestra percepción de la realidad, las dos van a venir a definir nuestra conducta. O sea, él sí busca un punto como más intermedio de cómo definir realmente cuáles son los factores que vienen a influir sobre nuestra conducta. Ahora, él habla de este concepto muy importante que son los constructos personales. Y esto lo que nos dice, pues nos habla de modos de interpretar y explicar los hechos. Y estos van a ser clave para predecir la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes y yo podríamos tener una mismísima experiencia, estar todos juntos en un lugar, tener exactamente la misma experiencia, pero cada quien va a generar sus propios constructos personales, va a interpretar lo que sucedió y explicarlo de una manera individual. Entonces, la perspectiva de Kelly intenta explicar eso, la construcción de los hechos que hacemos las personas. Entonces, hay una cosa aquí, es donde caemos un poquito en esto, ¿verdad? Esta no es una teoría puramente científica, ¿verdad? Sino que es un enfoque bastante filosófico el que él le da. Y él hace esta distinción, ¿verdad? Dos ejes distintos entre la persona como científico y el científico como persona. Cuando hablamos de la persona como científico, él quiere decir que en el proceso de construir nuestros constructos personales, actuamos de cierta forma como a través de un proceso científico. ¿Por qué? Porque digamos, cada vez que tenemos una experiencia de vida y tenemos un problema y lo tenemos que solucionar, y esto nos pasa absolutamente todos los días, en todo momento, a todos, previo a solucionarlo, pues primero tendemos a plantearnos ciertas preguntas. Y en base a las preguntas que nos planteamos, podemos generar ciertas hipótesis de, bueno, tengo este problema, ¿cuál va a ser la forma más inteligente de resolver este problema? Entonces, bueno, voy a optar por esta opción, la voy a poner a prueba. La puse a prueba, sacó conclusiones.
Y en base a esas conclusiones, pues yo ya puedo saber, la próxima vez que vuelva a pasarme esto, ¿voy a actuar de la misma manera o voy a buscar otra alternativa? Eso es esencialmente lo que hace un científico, ¿no? Eso es lo que hacemos a través del método científico cuando ponemos a prueba experimentos mucho más grandes, pero esencialmente a lo que él iba es el mismo proceso utilizamos todos para resolver cualquier problemita chiquito de nuestra vida, ¿verdad? O sea, es como tengo que desayunar y voy tarde al trabajo. Puedo pasar a McDonald's o a Burger King. Entonces me pregunto, voy a McDonald's, voy a Burger King, entonces voy a formular de cierta forma, porque tengo el tiempo contado, tengo que llegar a trabajar y tengo que llegar a tiempo, pero también quiero comer algo que esté rico y que no vaya a saber asqueroso. Y entonces yo sé que a esta hora en McDonald's probablemente van a haber más carros en la cola para esperar, aunque me gusta más el McMuffin, pero yo sé que Burger King va a tener menos cola, entonces me van a dar mi comida más rápido. Esa es mi hipótesis. Entonces yo la pongo en prueba y me voy a Burger King. Y resulta que sí, en efecto, pasé rapidísimo, no había ningún otro carro, me dieron mi croissant sándwich de jamón y queso y llegué a tiempo al trabajo. Entonces saco conclusiones, ¿no? Ya sé que es más fácil pasar cuando voy tarde para el trabajo y quiero comprar comida en el camino a Burger King que a McDonald's, ¿verdad? Y entonces yo intento predecir que en el futuro vuelve a pasar lo mismo, ya sé cómo actuar. Entonces es el mismo la misma formulación que hacemos para resolver problemas muchísimo más relevantes que este a través del método científico, pues las personas lo hacemos para ir generando conducta, ¿ok? Entonces, generamos estos constructos, yo ya genero un constructo, no es definitivo, ¿verdad? Porque puede ir cambiando con el tiempo, pero nuestra realidad está influenciada por estos constructos, pero como les digo, no son definitivos, porque tal vez en un futuro pues yo vuelvo a hacer la misma dinámica y vuelvo a pasar a Burger King, pero resulta que ahora Burger King tiene más volumen y más gente está llegando, entonces ahora ya no llego rápido, ahora resulta que tal vez la otra opción era mejor. Eso puede cambiar, entonces mis constructos pueden ir cambiando y van a influir nuestra realidad, ¿ok? Entonces, de cierta forma, las personas actuamos cuando creamos estos constructos como que si fuéramos científicos. Ahora, ¿qué pasa con el científico como persona? Vamos a ver que aunque nos basemos y tratemos de basarnos plenamente en la ciencia y decir que algo es científico y que por eso es completamente válido, esto también es algo que tenemos que aprender a cuestionar. ¿Por qué? Porque todas las declaraciones de los científicos se deberían ver de forma escéptica, ¿ok? No son lo definitivo. No puede venir un científico a decir esto es así y así va a ser por siempre. ¿Por qué? Porque simplemente muchas veces el punto de vista que nos está dando un científico es lo que él está percibiendo desde su perspectiva personal. Y todas las teorías, por ende, van a estar sujetas a una posible reestructuración en un futuro. Incluso George Kelly era como, esta es mi teoría, ahí van y la reestructuran en algún momento, ahí hacen algo con ella, ¿verdad? Esto va a modificar, esto no es palabra final. Entonces, si Freud nos decía su perspectiva, entonces siempre tendríamos que ser un poco escépticos, ¿no? Un poco como, bueno, pero lo estamos viendo solo, o sea, todo esto depende de que lo veamos desde el ángulo donde lo está viendo Freud. Y entonces después venía alguien más y yo qué sé, Skinner lo miraba desde otro ángulo, entonces nos daba un punto de vista completamente diferente, una teoría completamente diferente. Entonces, de cierta forma es muy difícil decir que estas declaraciones científicas, entre comillas, de alguna forma podrían ser absolutas. No, de ninguna forma. Todas deberían estar sujetas a poderse reestructurar, porque todos podemos ver desde un ángulo diferente las cosas a como las vio alguna persona en algún momento. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de otro concepto importante para George Kelly, que era el alternativismo constructivo. ¿Ok? Entonces para él, nuestro universo entero funciona como una unidad integral. Sí, unidad integral, pero hay algo clave sobre nuestro universo y es que está en continuo cambio. El universo siempre, siempre está cambiando. Nosotros siempre, siempre estamos cambiando. Y nuestros pensamientos también existen en el mismo universo. Nuestros pensamientos existen
e intentamos darle sentido a un mundo que está en constante cambio, ¿ok? Entonces, el mundo está cambiando y yo estoy tratando de entender a un mundo que constantemente está cambiando. Entonces, mi pensamiento tiene que ser también capaz de cambiar. Entonces, cada persona va a construir su propia realidad y es capaz de cambiar sus ideas sobre el mundo. ¿Ok? Van a haber algunas personas que tal vez son muy rígidas y no pueden, pero en general, o sea, el mundo va cambiando y eso hace que lo que yo pienso del mundo también pueda ir cambiando. Entonces, hay formas alternativas de considerar las cosas. Entonces, a esto es a lo que él se refería como este alternativismo constructivo. Entonces, de ponerlo de una forma más clara, y por eso lo pongo entre comillas, como lo define él, los hechos a los que nos enfrentamos hoy están sujetos a una variedad de construcciones tan grande como nuestra inteligencia nos permita idear. Entonces yo puedo generar un constructo de cualquier cosa, de que me encanta demasiadísimo ir a, yo qué sé, a qué lugar les guste ir, a Oakland Mall. No sé si a alguien le gusta ir a Oakland Mall, a mí no, pero tal vez a ustedes les guste ir a Oakland Mall. Y entonces ustedes tienen esto y crean un constructo entero en cuanto a qué consiste toda la experiencia de ir a Oakland Mall y todo. Sí, pero esto puede cambiar. De repente, pues yo qué sé, Oakland Mall se vuelve horrible o empieza a llegar mucha gente o quitan las tiendas que les gustaban. Entonces, en algún momento, pues ustedes también tienen que ir con la realidad de que Oakland Mall está cambiando y volviéndose más feo y en algún momento puede que ya no les guste, ¿ok? Entonces, esto, como se los digo, aplica para absolutamente todo. Y todos enfrentamos alternativas y debemos asumir responsabilidad de nuestra manera de construir nuestro mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas cambien no quiere decir que yo voy a culpar a todo lo que está externo mío de lo que yo estoy pensando. No, yo soy capaz de responsabilizarme de la forma en que yo estoy construyendo ese mundo cambiante adentro de mi propia cabeza. Ahora, hablemos entonces del concepto de constructos personales. Y algo importantísimo es que todos creamos continuamente nuestro propio concepto del mundo. ¿Ok? Cambiante. Ya lo dijimos, es un concepto cambiante porque el mundo está cambiando constantemente y por ende nuestros pensamientos sobre el mundo están cambiando constantemente. Entonces, yo tengo nueva información, entonces yo tengo una nueva interpretación de la realidad. Como les dije hace un par de minutitos, hay personas que son muy flexibles en cuanto a adaptarse a estos cambios en el mundo. Hay personas que son completamente inflexibles y se rehúsan a ver el mundo cambiante. Entonces, de cierta forma, son esas personas que se quedan estancadas, que se rehúsan a adaptarse a las cosas nuevas, modernas, que quieren que las cosas sigan siendo como cuando ellos tenían 10 años. Entonces, el mundo cambia, esa es la realidad. Y si no cambiamos con él, quienes terminamos quedándonos un poco desfasados somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un constructo personal? Un constructo personal es la manera que tiene un individuo de percibir parecidos y diferencias entre las cosas y las personas. O sea, esto es muy importante, nuestra capacidad, mucho de cómo entendemos nosotros las cosas es porque tenemos capacidad de contrastar y comparar, ¿verdad? Esto es bonito, esto es feo, esto sabe rico, esto sabe feo, esto me gusta, esto no me gusta. Esa capacidad de comparar nos permite generar estos constructos, ¿ok? Y estos determinan nuestra conducta. Y pues cada quien va haciendo ideas personales en cuanto a su propia experiencia, ¿verdad? Yo tengo información y aquí es donde es importante, cada quien le va a dar como el color que quiera. La realidad es una. La realidad es una, la realidad existe, es la que está allá afuera, pero cada quien ve el mundo a su propia manera y ustedes pueden verlo, o sea, piensen en experiencias que ustedes han tenido en donde ustedes han estado en una misma situación con alguien más y escuchen a la otra persona contar esa historia y van a ver que la va a contar de una forma diferente a cómo la vivieron ustedes. Cada quien tiene una experiencia completamente diferente. Sí, estábamos en la misma realidad, pero cada quien le agrega su color según lo que está pasando adentro de su cabeza. Y ahorita se los voy a poner un poquito más en ejemplos para que vaya quedando más claro. Pero primero vamos a entrar a un postulado fundamental que establece George Kelly.
Y es que los procesos de una persona están canalizados psicológicamente por la forma en que esa persona anticipa los hechos. Eso quiere decir, nuestra conducta está gobernada por el mundo en que vemos el futuro, por el modo en que vemos el futuro. ¿Ok? Entonces, veámoslo de esta manera. Piensen que ustedes son una persona muy optimista. La vida, la realidad, la forma en que ustedes construyeron el mundo es que es un mundo muy bonito en donde las cosas pasan fácilmente y donde si yo trabajo y me esfuerzo, yo obtengo lo que quiero. Y entonces ustedes crean un constructo en su cabeza que dicen, si yo termino la universidad es fácil conseguir un trabajo que me pague buen dinero y voy a poder comprarme estas cosas. Entonces yo quiero estudiar y voy a seguir estudiando. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo estudio, cuando yo termine de estudiar, voy a conseguir un buen trabajo y todo me va a ir muy bien en la vida. Entonces, nuestra conducta está gobernada por la forma en que podemos percibir el futuro por los constructos personales que tenemos. ¿Qué pasa con una persona cuyos constructos personales tal vez no son tan positivos? Tal vez es un poco más catastrófica, tal vez es un poco más negativa o tal vez mucho más negativa. Y entonces esta persona, la forma en que interpreta el mundo tal vez es un poco más pesimista y piensa, bueno, voy a estudiar, pero realmente el mundo es un lugar muy competitivo. Lo que yo he visto y lo que yo he experimentado es que el mundo es duro, es injusto, es competitivo, no hay mucha oferta de trabajo. Tal vez ahorita me están ofreciendo ese trabajo, no paga muy bien, pero tendría certeza que tengo trabajo, pero tendría que dejar de estudiar. Entonces, no, hay muy poca posibilidad de que en el futuro yo vaya a tener un buen trabajo. Mejor voy a dejar de estudiar y voy a agarrar este trabajo porque es lo que tengo seguro ahorita. Entonces, la forma en que esta persona construye el mundo, cambia su conducta porque esta persona tiene miedo de que en un futuro pues no va a tener esta seguridad que está teniendo en este momento, ¿ok? Todo en base a los constructos que tiene, sus constructos personales que le hacen interpretar el mundo de una manera y predecir el futuro en base a eso. Y entonces en base a eso actuamos, ¿ok? Entonces, aparte de este principio fundamental que establece George Kelly, él establece los 11 corolarios o razonamientos, ¿verdad? Corolario es una palabra un poco extraña, pero son como 11 postulados o razonamientos según Kelly. El primer corolario es el corolario de construcción, que en el apartado lo vemos como semejanzas entre hechos. ¿Qué quiere decir esto? Como individuos, como personas individuales, no vivimos dos veces la misma cosa. A nadie le toca pasar la misma experiencia dos veces. Experiencias similares, sí, pero exactamente la misma cosa no nos toca pasarla dos veces. Pero en nuestra cabeza, nosotros construimos hechos que son similares, que nos permiten percibir como que si fueran un mismo hecho. ¿Ok? Entonces, lo conecto, encuentro ciertas similitudes. Entonces, el corolario de construcción lo que quiere decir es, esto ya se parece a algo que ya me pasó antes. No es igual, porque no vivimos dos veces lo mismo, pero es como esto se parece a algo que ya me pasó antes. Entonces ya sé qué fue lo que pasó esa vez. Entonces la persona anticipa los hechos mediante la construcción de réplicas de estos. Entonces les voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Digamos que en algún momento tuvieron un novio que era bien controlador, perseguidor, celoso, que no le gustaba que salieran a ningún lado, que les quería revisar los mensajes, que todo el tiempo quería decirles hasta qué ropa ponerse para salir. Y obviamente esas relaciones nunca terminan bien, ¿verdad? Esas relaciones no son sanas. Entonces vienen y ustedes tuvieron esa experiencia, les fue muy mal, al final el tipo se portó como un loco, ustedes tuvieron casi que ponerle una orden de restricción para que se alejara, porque así se ponen esos tipos, ¿verdad? Intensos. Entonces fue una experiencia muy mala, queda grabada ahí en nuestra cabeza, construimos o desarrollamos constructos en base a esto, que no necesariamente tiene que ser que todos los hombres sean así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ustedes vuelven a entrar en una relación con otra persona, nuevamente, no están viviendo la misma cosa, pero ustedes empiezan a salir con otro hombre
y de la nada ustedes empiezan a notar que preguntan mucho, ¿dónde estás? ¿Y a qué hora vas a llegar? Y empieza, ¿y con quién estás? Y que no sé qué. Y entonces ya empiezan, no, mejor si vas a salir, salís con, y entonces ya empiezan a notar ustedes nuevamente el patrón, ¿verdad? Están anticipando el hecho de esto yo ya lo viví, se parece mucho a esta otra cosa que yo ya viví, entonces yo ya sé cómo termina esto. ¿Ok? Entonces, si son inteligentes, si tienen inteligencia emocional, yo lo que esperaría es que en ese momento puedan decir, esto ya lo viví, no lo quiero volver a vivir. Pero hay personas que no, ¿verdad? Que igual lo vuelven a vivir. Pero es a lo que voy. Semejanzas entre hechos, el corolario de la construcción. Anticipo, no tengo que volver a vivir la misma cosa, me anticipo a que yo ya sé, porque esto se parece, ¿verdad? Ya sé cómo termina esta historia. Luego está el corolario de la individualidad. Eso quiere decir que las personas nos diferenciamos por nuestra forma de construir los hechos. Este es importantísimo, ¿ok? Porque de cierta forma tenemos experiencias distintas, por lo que construimos hechos de manera distinta. Entonces les voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. Ustedes vienen con sus experiencias de vida y yo vengo con mis experiencias de vida. Y todo el mundo tiene sus experiencias de vida y a través de estas aprendimos a construir el mundo en el que vivimos. Y a pesar de esto podemos ser más positivos, más negativos, más contentos, más pesimistas, lo que ustedes quieran. Pero les voy a poner un ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a Huehuetenango, a la Laguna Brava. Un lugar precioso, bonito, muy lindo. Se los recomiendo por si no han ido. Yo tuve la experiencia de ir hace un par de años. Para mí es uno de los viajes más lindos que he hecho adentro del país. Es un lugar precioso. Sí, es una experiencia súper salvaje porque es ir a la nada y no hay nada y hay que ir súper preparado y pues a veces uno tiene que dormir en carpas y el agua es fría y pues es el medio de la nada, ¿verdad? Pero nos la pasamos fantástico, alegrísimo, un viaje realmente de un montón de experiencias y todo. Y yo iba con una de mis mejores amigas, quien pues vivió la experiencia conmigo, ¿no? Las dos estábamos en el mismo viaje. Sin embargo, pues años después de haberlo hecho, nos estábamos contando la historia de otras personas y ella la estaba contando y estaba contando la historia como que era el peor viaje que había tenido en su vida, que todo había sido fatal, que no sabíamos nada, que no sabíamos en dónde estábamos, que yo me había golpeado la pierna, que habíamos tenido que comer no sé qué, que el agua era heladísima, que había sido una experiencia que sonaba de terror. La mismísima experiencia, nos fuimos juntas en ese viaje. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, en base a mis experiencias previas, en base a cómo yo construyo mi realidad, yo generé un constructo personal de ese viaje y ella generó un constructo personal de ese viaje. Era el mismo viaje, pero ella lo percibe como que fue la cosa más espantosa del mundo y para mí es un viaje completamente fantástico. ¿Ok? Entonces hay diferencias en cuanto a cómo cada persona va a construir estos hechos. Luego, el tercer corolario, según Kelly, es el corolario de la organización, o sea, de las relaciones entre constructos. Esto quiere decir que los seres humanos somos capaces de desarrollar a nuestra conveniencia un sistema de constructos que incluye relaciones ordinales entre ellos, ¿ok? Nosotros como personas somos capaces de poner, de clasificar y ordenar en un montón de cosas, ¿verdad? En el libro, pues me imagino que ya tuvieron la oportunidad de leer el libro entero, el capítulo entero se basa en el ejemplo de esta chica y el carro, ¿verdad? El carro que se le arruina. Entonces, de cierta forma podemos ir como creando un sistema en cuanto a las ventajas de tengo carro o no tengo carro, ¿verdad? Tener carro me hace más independiente, no tener carro me hace más dependiente y abrimos dos categorías en donde, bueno, ser independiente implica que sí, voy a gastar más dinero, pero que puedo estudiar y que no sé qué, y esto me gusta más porque tengo más libertad y entonces tengo más tiempo y puedo hacer esto y lo otro. Mientras que ser dependiente significa que de cierta forma esto, no voy a gastar tanto dinero, pero entonces
tenemos esa forma de organizar toda la información, así, ¿verdad? La información en nuestro cerebro no está regada por todos lados, sino que tiene categorías, ¿verdad? Categorías en donde ser independiente me gusta porque es bueno y es bonito y me da libertad y me da no sé qué y me da no sé cuánto. Ser dependiente es cómodo, pero no sé qué. Entonces tenemos la capacidad de organizar ideas de esta forma, ¿ok? El siguiente corolario, el corolario de la dicotomía entre constructos. Para George Kelly, el sistema de constructos de una persona está compuesto por un número finito de constructos dicotómicos. Entonces, nosotros necesitamos poder contrastar constructos con hechos opuestos, ¿ok? Entonces, el concepto de independencia solo hace sentido si, por ejemplo, yo entiendo el concepto de dependencia. Y el concepto de inteligencia, por ejemplo, solo hace sentido si yo entiendo el opuesto, que es la estupidez. Y entonces yo puedo asociar que, digamos, una persona independiente e inteligente van en una misma categoría que, por ejemplo, dependiente y estúpido. ¿Ok? Entonces, pero yo solo puedo asociar esto si yo entiendo la contraparte, ¿verdad? Si no, independencia e inteligencia no harían mucho sentido que fueran juntas. Yo entiendo que van juntas porque entiendo que sus contrapartes, o sea, se oponen, ¿verdad? O sea, yo soy independiente e inteligente o yo soy dependiente y estúpido, porque entiendo que independencia, la contraparte es dependencia e inteligencia, pues su contraparte es estupidez, ¿verdad? Entonces, de cierta forma yo organizo categorías en cuanto a entender esos opuestos de los hechos, el generar constructos entendiendo cuál es el opuesto. El siguiente corolario, según George Kelly, es el corolario de la elección. ¿Ok? Elección entre dicotomías. Entonces, ¿a qué se reduce esto? A que la persona elige la alternativa mediante la cual perciba mayor posibilidad de ampliar y definir constructos en el futuro. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos la capacidad de elección. Entonces, la idea es que vayamos eligiendo sabiamente. Lo ponía muy bien ahí el libro en cuanto a la elección, cuando a la chica se le arruina el carro, ¿verdad? Y todas las opciones que ella tiene. Es, compro un carro nuevo, compro un carro usado, no compro un carro y me voy a donde mis papás. Todo ese ejemplo que les ponía, ¿verdad? ¿Qué implica cada una de estas elecciones? El comprar un carro es meterme en una deuda, pero me da mi independencia. El no comprar un carro tal vez me limita en cuanto a poder seguir estudiando, pero no sería meterme una deuda. Y entonces de esa forma, pues tenemos que ir eligiendo, pero eligiendo realmente en cosas sensatas que apoyen a la construcción de un futuro. ¿Verdad? Era como el ejemplo que ponía ahí. No vamos a elegir la elección del carro al final no va a reducirse, por ejemplo, al color del carro. No, sino que tendría que ir viendo, o sea, según el orden, cómo yo puedo ir ampliando y lo que significa el carro para mí en cuanto a mi independencia, en cuanto a mi capacidad de seguir estudiando, en cuanto a mi capacidad de movilizarme, de hacer todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, la persona puede elegir e idealmente debería elegir el camino en donde puede ir definiendo más sus constructos futuros, ¿ok? Luego está el corolario de amplitud o rango de conveniencia. Esto quiere decir que los constructos personales son finitos y no son relevantes para todos los hechos. ¿A qué nos referimos con esto? La independencia a la hora de tener un carro suena importante, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy pensando en comprar un carro, el hecho de poder ser independiente, en tener mi carro y moverme de un lado a otro, el concepto de independencia, el constructo personal, suena como que es bien relevante. Sí, o sea, a la hora de elegir comprar un carro, independencia es un factor que entra a jugar un papel bien clave. Pero al momento de decidir si quiero cenar carne o sopa, el concepto de independencia no es para nada relevante, ¿verdad? O sea, este constructo de independencia no viene a influir mucho en si voy a cenar carne o voy a cenar sopa. O sea, en ese momento la carne o la sopa no van a agregar nada
a que yo sea más independiente en un futuro. Entonces, pues te vuelve menos relevante en esa situación, ¿ok? Luego está el corolario de la experiencia, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El sistema de constructos de una persona varía a medida que ésta va construyendo sucesivamente réplicas de hechos. Este corolario o razonamiento a lo que se reduce es: nuestros constructos personales cambian y se van reestructurando según nuestra experiencia. Regresemos al primer ejemplo que les puse, de si iban a pasar comprando Burger King o McDonald's, es exactamente lo que les puse, ¿ok? Digamos que fui y pasé a Burger King y me fue bien. Entonces, la siguiente vez vuelvo a ir a Burger King y me fue bien, pero la tercera vez me fue muy mal y de ahí la cuarta me vuelve a ir mal. Y entonces mi constructo personal de que si voy tarde al trabajo y quiero pasar comprando comida rápida para desayunar y mi mejor opción es Burger King, el constructo va cambiando y se va reestructurando. ¿Por qué? Porque yo he tenido experiencias que van cambiando ese constructo. Tuve malas experiencias en Burger King. Entonces, tal vez ahora voy a optar por McDonald's. O tal vez voy a ser todavía más inteligente y me voy a levantar temprano y voy a hacer el desayuno en mi casa para dejar de gastar un dineral en comida basura. ¿Ok? Entonces, es de que nuestros corolarios, o sea, de que nuestros constructos personales van cambiando en base a las experiencias que vamos teniendo nosotros en nuestra vida. Y luego está el corolario de la modulación o adaptación a la experiencia, ¿ok? Esto quiere decir, la variación en el sistema de construcción está limitada por la permeabilidad de los constructos dentro de cuyo rango de conveniencia están situadas las variantes. Eso sonó bien raro. Esto quiere decir, es la flexibilidad con la que enfrentamos nueva información. Entonces, el corolario de modulación quiere decir que yo con cierta flexibilidad, yo tengo nuevos datos y yo debería ser flexible en poder administrarlos, ¿verdad? Y nueva información, ¿qué hacemos con ella? ¿Cambio mis constructos o no cambio mis constructos? Van a haber personas que son más flexibles. Van a decir, bueno, tal vez Burger King tuvo un mal día, vamos a darles otro chance. O de repente abrir un nuevo Taco Bell, entonces ahora voy a probar el Taco Bell. O como les dije, ahora mejor voy a cocinar en mi casa y me voy a despertar más temprano. Flexibilizo para ese lado. Hay personas que son cero flexibles a la nueva información. Y ustedes ven esos viejitos que comen en la Patsy desde hace, yo no sé hace cuántos años existe la Patsy, pero que todos los días comen en la Patsy y siempre van a comer en la Patsy. Yo no sé si les gusta o no la Patsy, a mí no me gusta. Pero que no importa qué pase, no importa si le sale un pelo en la comida o si ese sándwich estaba asqueroso o si la mesera los maltrató, es el repetir de esta conducta en cuanto a cierta inflexibilidad de que aunque hayan otras opciones, aunque haya nueva información, hay personas que son poco flexibles, entonces se quedan con ciertas cosas fijas, ¿verdad? Ya dejan en algún momento de percibir nueva información y sus constructos se vuelven un poco más estáticos, ¿verdad? Ya no son tan cambiantes con el mundo externo que constantemente está cambiando. Y bueno, luego está el corolario de la fragmentación o los constructos incompatibles. ¿Y qué es lo que pasa acá? Podemos utilizar sucesivamente una variedad de subsistemas de constructos de los que se deduce que son incompatibles entre sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces los seres humanos tenemos conductas que parecen ser incoherentes. ¿Por qué? Porque aunque tengamos ciertos constructos personales bien definidos, de cierta forma tenemos ciertas incompatibilidades, ¿verdad? Digamos, tengo el constructo personal que me dice que la comida rápida es malísima, pero al mismo tiempo tal vez uno piensa que es delicioso. Y entonces esto resulta en que aunque yo entiendo que esto es muy malo para mi salud y tal vez yo le digo a todo el mundo que esto es muy malo para mi salud, a veces voy y me pido una hamburguesa en McDonald's, ¿no? Entonces, de cierta forma, estos constructos no son absolutos ni definitivos en ese sentido, sino que tienen cierta flexibilidad, ¿verdad? Y entonces puede que uno se dedique a ser nutricionista y que promueva solo salud física y comida saludable toda la vida,
pero hay otro constructo personal en donde yo entiendo y comprendo y amo esta comida chatarra porque es deliciosa y su sabor es lo más increíble del mundo, aunque no lo sea, yo que sé que le echan a esa comida. Pero entonces, mi conducta a veces va a ser incoherente, ¿ok? Porque hay ciertos constructos internos que chocan entre sí. Y luego está el corolario de comunidad o semejanzas entre personas. Y a medida que una persona utiliza un constructo de experiencia similar al de otra persona, sus procesos se van volviendo similares, ¿verdad? Entonces pueden ser dos personas que vengan de un pasado completamente distinto, ¿verdad? Que no tengan nada que ver, que no se conozcan, que no hayan tenido experiencias similares, pero que, por ejemplo, tengan una ideología política similar, ¿verdad? Entonces, dos personas que crecieron, tal vez uno estudió en el colegio Montessori y el otro estudió en el colegio, yo qué sé, escuelita en no sé dónde, en algún pueblo en Zacapa, y crecieron en contextos diferentes y tuvieron trabajos diferentes toda la vida, pero comparten la misma ideología política de derecha, ¿verdad? Y entonces, hay ciertas cosas que los constructos nos van llevando a ciertos denominadores en común. O digamos, dos personas que no tengan nada que ver una con la otra, que ni se conozcan, que han tenido experiencias muy diferentes y que a las dos personas les encanten las películas de terror. Porque la forma en que las fueron construyendo adentro, pues permite que ambas personas las disfruten, ¿verdad? A pesar de que sus procesos, o sea, las experiencias hayan sido distintas y estas personas no tengan ninguna otra relación entre sí, ni hayan aprendido una de la otra. Y luego, el corolario de la sociabilidad, los procesos sociales. Entonces, a medida que las personas construyen acertadamente el sistema de constructos de otras personas, estos pueden desempeñar un rol en los procesos sociales en que intervienen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? No solo creamos constructos personales de las cosas, creamos constructos personales de las personas, de quién es esta persona. Y también, como les digo, es sujeto a cambio y a todos los demás corolarios que acabamos de hablar. O sea, díganme si no les ha pasado que a veces conocen a una persona por primera vez y por meses y años las odian y las aborrecen y luego con el tiempo, pues tal vez la persona cambia o ustedes cambian, quién sabe qué pasa y de la nada se dan cuenta que esta persona ni siquiera es tan odiosa y tal vez hasta pueden terminar siendo amigas, ¿verdad? Pero también creamos constructos de otras personas y de nosotros. Y de esta forma también aprendemos a jugar diferentes roles, porque generamos roles en nuestra cabeza de quiénes son estas personas. Por ejemplo, yo puedo jugar el rol de madre, o puedo jugar el rol de maestra, o el rol de psiquiatra, o el rol de ciudadana responsable, o el rol de esposa, o el rol, porque tenemos estos constructos personales de qué significa para un ser humano ser eso, ¿ok? Entonces, esos roles nos permiten interactuar como sociedad y crecer como sociedad, ¿ok? Entonces, estos son los 11 corolarios de George Kelly. No es un tema muy extenso, pero es un tema un poco extraño, entonces quería que quedara claro. El video pues ustedes lo van a tener disponible para verlo cuantas veces necesiten verlo, e igual cualquier duda que pueda surgir durante la semana me la van a hacer saber, y si no pues lo vamos a platicar en la próxima semana.